Bueno, ahora sí, Baruch Hashem. Vamos a la cuenta de 3 a decir, como lo dicen acá en la República Dominicana, con alegría, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. A la 1, a las 2 y a las 3 decimos Shabbat Shalom. Baruch Hashem, desde la República Dominicana, la isla de la alegría, estamos hoy en este día de Shabbat extraordinario que el Eterno nos está regalando, un Shabbat muy especial, con muchos recursos espirituales maravillosos. Hoy hay una provisión del cielo grande. Amén. Baruch Hashem. Tan grande que la luz eléctrica no aguantó y se fue. Ahí no está. Así que bueno, permite el Eterno que esa bendición pueda ser alcanzada por nuestra vida. Me da mucha alegría tener con nosotros en este Shabbat el Moré Abraham Jacob de la comunidad Beit Tefilá de Maracay, Venezuela, acompañándome en este viaje. Baruch Hashem, vamos a darle un aplauso a él. Vamos a decirle Baruch Haba, Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hoy como que es un Shabbat de venezolanos hoy aquí, ¿ah? Hoy los venezolanos están arrasando aquí. Tenemos también aquí entre nosotros a mi cuñada, Kadisha. Ha venido para acá también. Y tenemos también la bendición de tener a un amigo que hemos conocido en el día de hoy, a Eduardo, ¿no? Edward. Así que bueno, bendito el Eterno, ¿ah? Hoy estamos rodeados acá de venezolanos y bueno, también a todos los que nos están acompañando en este día. No creo que no hay más invitados, ¿o sí? A ver. Vienen unos más de Miami también. Está Ani por allí. Esta es tu casa, pero esta es tu casa, pero bienvenida también. Baruch Hashem. Así que Shabbat Shalom a todos. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Ribi, Yeshua, con el permiso de nuestro rabino, Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él y que mañana lo vamos a tener aquí con nosotros. Baruch Hashem. Y con el permiso de el Moré Eleazar, Ezra y todos los presentes, mamá Sara, que la bendición del Altísimo esté con cada uno de ustedes y que el Hashem nos regale un Shabbat lleno de muchas bendiciones. Bueno, hoy tenemos una porción muy especial. Voy a explicar algunas cosas de importancia en este día de Shabbat, especialmente para los que por primera vez quizás están en un servicio de Torah como el que estamos realizando en el día de hoy. En nuestro pueblo judío tenemos la costumbre de estudiar la Torah. Cuando nos referimos a la Torah, nos estamos refiriendo a lo que se conoce en el mundo occidental como el Pentateuco o los 5 libros de Moisés, ¿okay? Desde Génesis a Deuteronomio. Y tenemos la costumbre de estudiar este texto de manera cíclica. Es decir, hay porciones establecidas para cada semana y esto nos permite que en un año entero logremos estudiar los 5 libros. ¿Okay? En un año entero
logremos estudiar los 5 libros de la Torá, los 5 libros de Moshe. Y por lo tanto, cada día de reposo, cada Shabbat, hay una pequeña porción que se estudia y que esa porción es la provisión de Hashem para nuestra vida en este tiempo, en esta semana. ¿Ok? Así que no es casualidad que hoy estemos acá y que se esté estudiando una porción específica, porque esa porción específica tiene recursos espirituales para nuestra vida. ¿Ok? No es casualidad que tú estés hoy en este Shabbat aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque la porción que hoy hay tiene algo para ti. ¿Ok? Y de esa manera nosotros vamos estudiando, vamos leyendo la Torá semana tras semana, y luego que finalizamos el ciclo de estudio, cuando llegamos a la última porción, hacemos una extraordinaria fiesta que se llama Simchat Torah, el gozo de la Torah. Aquí se gozaron muchísimo, ¿verdad? Eso fue hace poco, hace un mes atrás. Todavía tenemos el gozo impregnado en nosotros ahí de esa extraordinaria fiesta que pudimos celebrar. Y como ya celebramos Simchat Torah, estamos iniciando otra vez el ciclo y estamos hoy en la 4ª porción, ¿no? Ya estudiamos Bereshit, Génesis, ya estudiamos Noah, la parashá Noé, ya estudiamos Lech Lechá, vete por ti, y ahora vamos a estudiar Vayerá, y apareció. ¿Ok? Entonces, toda esa porción, toda esa riqueza espiritual que tenemos en esta 4ª porción, desde que iniciamos el ciclo de estudio, va a ser de mucha bendición para nosotros. Para que tengas una idea, de lo que hay en esta porción. En esta porción, mientras nuestro padre Abraham estaba en un éxtasis espiritual extraordinario, dice la parashá Vayerá, el texto en hebreo dice Vayerá Elav Adonai, Vayerá Elav Adonai Be'elonei Manre, y se le apareció el Eterno a él en las planicies de Manre. Abraham estaba en un éxtasis espiritual extraordinario. Que Hashem se te aparezca. Imagínate todo lo que Abraham estaba recibiendo en ese momento en la planicie de Manre, en un éxtasis espiritual, contemplando a Hashem, contemplando al Dios de Israel y recibiendo de él cosas extraordinarias, revelaciones que incluso nos alcanzan a nuestros días. Tanto así que nuestro Ribi dijo: Abraham vio mis días y se gozó. ¿Cuándo Abraham vio esos días? En este momento, cuando Hashem se le apareció a Abraham, y Abraham estaba en un éxtasis espiritual. Pero yo estoy seguro que no solamente Abraham vio a Mashiach, yo estoy seguro que Abraham nos vio a cada uno de nosotros. Hashem nos mostró los días del fin. Y cuando Hashem nos mostró la película de los días del fin, Abraham nos vio a cada uno de nosotros en una visión profética. Porque él vio lo que Hashem haría en los días del fin de esta edad presente. Abraham estaba en ese éxtasis extraordinario, maravilloso, espiritual. Y de repente vienen 3 personas. Hay 3 personas. Abraham las vislumbra desde lejos a esas 3 personas y sale corriendo. Se postra ante esas 3 personas y les dice: por favor, no pasen por aquí sin antes venir a mi casa. Les ruego que por favor vayan a mi casa para que coman, para que se sustenten, para que puedan agarrar fuerza y seguir su camino.
Y bueno, esos 3 forasteros que estaban pasando por allí se fueron a la casa de Abraham. Abraham salió corriendo, les preparó una rica comida, les dio bebida, los atendió de manera extraordinaria, y resulta que esos 3 peregrinos eran 3 malajim ministeriales, imagínate. 3 mensajeros celestiales que vinieron al encuentro de Abraham y vinieron con una provisión, wow, maravillosa. Y esa provisión también está disponible para cada uno de nosotros. En este para que tengas una idea de la provisión que estos 3 malajim trajeron. Uno de esos malajim tenía por nombre Rafael. ¿Y qué significa Rafael en hebreo? Dios es mi sanador. Por lo tanto, uno de esos mensajeros celestiales vino con recursos de sanidad para sanar a Abraham, que en ese momento tenía unos días de haber sido circuncidado. Ahora, a Abraham no lo circuncidaron como hoy en día circuncidan a uno, con una anestesia. Hoy en día te ponen una anestesia, te duermen allí por completo, esa parte, vienen con un bisturí muy preciso, te hacen el corte, etcétera, etcétera, y uno sale ahí adolorido, pero es algo hoy relativamente fácil por todo lo que tenemos hoy en día. No, Abraham tuvo que agarrar una botella de vino y decirle: ¡hey! Meterse un trago, y luego con una piedra afilada, ¡guácata!, le cortaron el prepucio ahí. Eso no era como hoy en día, que voy para la clínica, al quirófano, me van a poner anestesia. No. ¿Ok? Y Abraham había sido circuncidado, y el dolor de la circuncisión estaba en Abraham, y aún así, con ese dolor, Abraham vio unos peregrinos y salió corriendo a atenderlos. Y como Hashem ama mucho a Abraham, envió a un malaj, a un ángel llamado Rafael, con la provisión de la sanidad para Abraham. ¿Cuántos necesitan sanidad hoy? Hoy, con la ayuda del cielo, en este Shabbat hay provisión para tu sanidad. Hoy hay provisión para tu sanidad. Bueno, el segundo malaj tenía por nombre Gabriel. Y este malaj venía con la función de darle una buena noticia a nuestro padre Abraham. ¿Y cuál era esa noticia? El año que viene vas a tener un hijo. Uno dice, bueno, ¿para qué un malaj para una noticia como esta? Eso es algo natural, que la gente tenga hijos. No, pero aquí tenemos a un Abraham de una edad de 99 años de edad. Imagínate. Un Abraham llegando a los 100 años de edad, y Hashem le dice: vas a tener un hijo. Y su esposa Sara tenía como 75 años de edad. Estaba como nuestra Sara. No, Sara está más joven todavía, ¿verdad, Sarita? Me estoy riendo.
Ah, te estás riendo. Porque tú dices que viene el bebé, ¿no? Aruesa. Mira, Sarita. Si nuestra matriarca Sara a esta edad lo dio, mira, tú también. Aruesa. Eso era una noticia después de tantos años luchando para poder tener un bebé, donde intentaron ayudar a Hashem y no le salió muy buena la ayuda. Finalmente Hashem envía un malaj con esa noticia de que va a tener un bebé en su vejez. Una pregunta: ¿cuántos están esperando buenas nuevas? Todos. ¿Cuántos están esperando una buena nueva para tu vida? Hoy hay provisión para eso. Amén. Hoy hay provisión para eso. Amén. Amén. Y el tercer malaj era Mijael. ¿Quién como Hashem, nuestro Dios? Y Mijael venía con una función importante: destruir a dos ciudades terribles, las ciudades de Sedón y Amorá, conocidas en español como las ciudades Sodoma y de Gomorra. Que Hashem destruya a los malvados. Estamos esperando hoy un milagro también de eso. Ya, que esos malvados sean destruidos por Hashem. Y Jerabe Yemein. Y bueno, ese ángel vino con la misión de destruir a Sodoma y Gomorra, y de hecho la porción de la Torá nos relata más adelante de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego que cayó del cielo y consumió estas dos grandes ciudades, que eran grandes ciudades en sentido de territorio, pero también eran grandes en maldad. A tal punto que dice la Torá que el clamor por Sodoma y Gomorra subió hasta el cielo. Es decir, todos los demás vecinos de estas ciudades estaban hartos de ellos y se quejaban ante Hashem: esos habitantes de Sodoma y Gomorra ya nos tienen locos. Y ese clamor subió al cielo y Hashem envió este malaj para destruir a Sedón y a Amorra. Y por lo tanto, estos tres malajim vinieron al encuentro de Abraham con estas bendiciones, y esa provisión está disponible para nuestras vidas. ¿Algo así? Pero ahí no acaba la cosa. Ahí no acaba la cosa. Hay más provisión. Leímos la Haftará, la porción de los profetas. Y en la porción de los profetas había una mujer que era esposa, era viuda del profeta Obadías. Y el profeta Obadías había utilizado todo su dinero para resguardar a los otros profetas del rey Ahab, que quería matarlos. Y todos sus bienes, todas sus posesiones económicas, el profeta Obadías lo dedicó a eso, a resguardar y salvar la vida de los profetas. Y el profeta Obadías murió en la pobreza y dejó a su viuda envuelta en una tremenda situación económica, sin dinero y llena de acreedores, llena de deudas. Y en esa situación se encontraba esta viuda. Pero llegó un mensajero celestial. En esta oportunidad no fue un malaj que vino del cielo, fue un profeta, Elisha, talmid de Eliyahu Hanabí. Y cuando Elisha percibe esa situación, le dice a la mujer: ¿qué tiene?
La mujer le dice, solamente tengo una jarra de aceite. Y Elisha le dice, búscate todos los recipientes que puedas. Ve y pídele a tus vecinos los recipientes. Busca todos los recipientes que puedas. Así hizo ella. Buscó en su casa, le pidió a los vecinos recipientes hasta que llegó a colocar una cantidad de recipientes. Tomó a su hijo y comenzó a decirle al hijo, el profeta me dijo que de esta jarra le echara aceite a todos estos recipientes. ¿Y sabe qué ocurrió? Mientras iban echándole el aceite del recipiente, la jarra no se vaciaba. Y cuando se acabó el último recipiente, el aceite se acabó. Una jarra permitió llenar una cantidad de recipientes. Tanto así que el profeta Elisha le dijo a la mujer, vende ese aceite. Págale a todos tus acreedores y con lo que te sobre, viva el resto de tu vida. Imagínate eso. El aceite le dio para pagar todas las deudas y para vivir el resto de su vida. Eso no es bueno. ¿Cuánto necesita un milagro económico? Baruch Hashem. En esta parashá hay provisión para tu milagro económico. Hay provisión para tu milagro económico. Pero ahí no acaba la cosa. La parashá también nos narra, la Haftará también nos narra de una mujer que lo tenía todo. Tenía riquezas, tenía todo. Lo único que no tenía era un hijo. No tenía hijos. Y ella hospedaba a Elisha. Cada vez que Elisha pasaba por allí, le daba pan. Y Elisha cada vez que pasaba por allí, se desviaba a casa de esta mujer y ella le daba pan y comida. Hasta que un día la mujer le dijo, mira, este hombre es un hombre de Dios. Yo percibo que este es un hombre de Dios. Vamos a construirle, vamos a hacerle aquí una habitación para que cada vez que él venga aquí, él pueda estar aquí y resguardarse aquí. Y así es Elisha. Venía y llegaba allí y tenía su habitación allí. Su hotel 4 estrellas que le estaban dando, 5 estrellas que le estaban dando allí a Elisha, preparado por la mujer. ¿Okay? Y un día Elisha le dijo, ¿qué necesitas tú, mujer? No tengo nada. No me falta nada, todo lo tengo. Y alguien le dijo a Elisha, ella no tiene un hijo. Lo único que ella tiene, a lo único que a ella le falta es un hijo. Ella no tiene hijos. Entonces Elisha vino y le dijo a la mujer, el año que viene, vas a estar cargando un bebé en tu brazo. Y la mujer le dijo, no me mientas, no te vengas a burlar de mí. Y Elisha se fue. Al año siguiente, la mujer estaba cargando un bebé en su brazo. Ancián cumplió esa promesa. Y la mujer estaba cargando en su brazo a un bebé. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando el niño empezó a crecer, el niño un día fue al campo con un dolor de cabeza. Dijo al papá, me duele la cabeza. Y el papá le dijo, ve a donde tu mamá. Cuando fue a donde su mamá, la mamá lo cargó y el niño se le murió en los brazos. Imagínate qué dolor por una madre que habiendo luchado tanto tiempo para poder tener un bebé, ahora resulta que el bebé se muere en los brazos de esta mujer. Pero esta era una mujer fuerte. Agarró al bebé y lo acostó en la cama que ella, en el cuartico que ella había preparado para Elisha, lo acostó en la cama del profeta y lo acostó allí.
Y salió. Y le dijo a su esposo, ya vengo. Voy a ver a Elisha. Pero hoy no es Shabbat ni es Rosh Hodesh. ¿Por qué tú vas a ir a verlo? No pasa nada, tranquilo. Y se fue la mujer. Las Haftará en el rito sefardí termina allí. Nos dejó la historia inconclusa, ¿no? Nos quedó ahí, los sefardí cortan la historia. Pero la historia continúa. Cuando ella llega a donde está el profeta Elisha, el siervo de Dios Elisha, le dice, yo te dije que no te burlaras de mí. ¿Qué pasó, mujer? Bueno, el hijo que dio a luz está ya muerto, acostado. Elisha se fue con ella. Entró en la habitación donde estaba el niño. Se acostó sobre el niño. Declaró unas palabras allí. Y el niño resucitó. Y el niño resucitó. ¿Estás entendiendo la provisión que hay en este Shabbat? Y para no cortar la historia allí de la provisión que hay, nuestro Rabbi Yeshua, caminando en Eretz Israel, un hombre le dice, por favor, voy a sanar a mi hija. Yeshua era un hombre importante en la sinagoga, era un principal de la sinagoga. Yeshua va con él. Cuando va con él, la multitud empieza a acercarse a Yeshua, que no podía ni caminar. Y cuando va del camino, una mujer agarra el tzitzit de Yeshua y es sanada de una enfermedad que ella tenía. Ella tenía flujo constante de sangre. Flujo constante de sangre. O sea, no le venía la menstruación como le viene a todas las mujeres normalmente, sino que ella tenía un flujo constante de sangre. Toca el tzitzit de Yeshua y ¿qué pasó? Salió a poder, recibió sanidad y Yeshua dijo, ¿quién me tocó? Los discípulos dicen, Señor, todo el mundo te está tocando. ¿Cómo que quién te tocó? Aquí la gente te está... No, pero hay alguien que me tocó de una manera diferente. Agarró mi tzitzit. ¿Quién me tocó? La mujer con temor dijo, yo fui. Y dijo, por tu fe, Hashem te ha sanado tu enfermedad. Y siguió Jesús su camino y cuando llegó a la casa, salieron los de la casa y le dijeron, ya no moleste maestro, la niña murió. Y Jesús dijo, no murió, está durmiendo. La gente se burlaba. Y cuando Jesús entró a la habitación, le dice a la niña, Talita Kumi, la que está acostada ahí, levántate. Y la niña se levantó y todos maravillaron al estar. Toda esta riqueza y toda esta provisión celestial en este día de Shabbat está disponible para tu vida y para mi vida. Hoy hay milagros de sanidades. Hoy hay milagros de buenas noticias. Llegó la buena noticia. Vamos a prender ese aire porque la cosa no está... Llegó la buena noticia. Llegó la electricidad. En el momento preciso, Baruch Hashem. Hoy hay provisión de qué más? De buenas noticias. Hay provisión de que el Eterno destruya a tus enemigos y a todos los que se levantan contra ti. Así es,
Hoy hay provisión de milagros, de sanidades. Hoy hay provisión de resurrección y de vida eterna. Amén, amén. Todo eso está en esta porción de esta parashá que tiene por nombre la parashá Vayera. Ahora, yo quiero decir algo que es de suma importancia. Vamos a esperar un momentico. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para poder tener esos milagros entre nosotros? Porque los milagros están allí. Dice la Escritura que Hashem es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay sombra de variación. Hashem no cambia. El que sanó a Abraham puede sanarte hoy. Amén. El que abrió el vientre de Sara puede abrir un vientre hoy para que pueda concebir. El que destruye a los malvados y a tus enemigos puede destruir a tus enemigos hoy. Amén. El que resucitó a niños de entre los muertos puede hacer un milagro de vida para ti. Amén. El que multiplicó el aceite para que haya provisión abundante puede hacerlo también para ti. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros acceder a esos milagros? Porque allá no cambia. La fuente de donde vienen esos milagros continúa. No se ha agotado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que esos milagros se activen en nuestra vida? Cuando nosotros vemos todas estas circunstancias donde se dieron estos milagros, hay un común denominador. Hay un común denominador en todos los lugares donde se dieron los milagros. Obviamente, el principal factor que se encuentra en todos estos lugares es la emuná en Hashem. La fe en el Eterno. Pero además de la fe en el Eterno, hay otras cosas allí que si las echamos de mano, podemos nosotros también activar esos milagros para nuestra vida. Y para tratar de explicarte lo que te quiero explicar, voy a utilizar un midrash. Un midrash es un tipo de explicación de nuestros sabios que explica las escrituras no de una manera literal, no de una manera literal, sino a través de conexión de pasajes bíblicos. Y al conectar estos pasajes bíblicos, los sabios pudieron crear ciertas ilustraciones para poder enseñarnos algo a nuestras vidas. Quizás la historia o la ilustración que se elabora no es literal, no es real. Quizás no existió esa historia. Pero la historia nos viene a mostrar un principio espiritual
importante del cual podemos echar mano. ¿Está conmigo o no está conmigo? Hay un midrash aquí que nos va a dar la clave. La clave. Y si agarramos esa clave y junto a esa clave unimos la emuná, la fe, yo estoy seguro que estos milagros van a alcanzar tu vida. Estamos diciendo que no estamos hablando de cualquier tipo de milagro. Estamos hablando de milagros gloriosos, extraordinarios. De milagros que pueden levantar a alguien de la muerte. De milagros que pueden darte la provisión económica que necesitas. De milagros que pueden traer sanidad sobre tu vida. No importa qué tipo de enfermedad. ¿Cuál es esa clave? ¿Cuál es ese recurso espiritual? Bueno, este midrash, y como dije anteriormente, es un tipo de interpretación que se le da a la Torá conectando dos textos de la Torá, y se crea a través de la conexión con esos dos textos, se crea una historia para la bendición nuestra. Los sabios tomaron la primera palabra con la que comienza esta porción de la Torá. Vayerá. Y buscaron en qué otro texto de la Torá aparece esa misma expresión. Vayerá. Y cuando lograron encontrar un texto donde aparece la misma expresión, lograron conectar los dos textos. Y debido a la conexión de estos dos textos, lograron crear una historia, una enseñanza, como un mensaje oculto, del cual, si logramos descodificarlo, podemos tener acceso a esa bendición espiritual. ¿Qué dice el Midrash? El Midrash dice de esta manera. Quizás al principio tú no vas a encontrar la clave. No vas a encontrar la clave. Pero una vez que logremos descodificar, una vez que logremos encontrar el código, vas a ver cuál es la clave que está allí para tu vida y para mi vida, para que podamos ver esos milagros de Dios en nosotros. ¿Qué dice ese Midrash? Mira lo que dice. Abraham era un gigante entre los gigantes. ¿Se dice el Midrash? Abraham era un gigante entre los gigantes. La comida y la bebida de Abraham era la comida de 70 personas. ¿Está escuchando eso? Y ahí termina el Midrash. ¿Qué provisión y qué recursos tiene eso? A repetirlo. El Midrash dice: Abraham era un gigante entre los gigantes. Y la comida y la bebida de Abraham era la comida y la bebida de 70 personas. 70 personas. Obviamente esto no podemos interpretarlo literalmente. Yo no creo que exista un hombre que pueda comer la comida de 70 personas. Quizás de 5, ¿verdad? Quizás de 6. Máximo de 10 personas, pero de 70 personas. No creo que haya una persona que pueda comer lo que 70 personas comen. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Midrash? Hay que lograr descodificar el mensaje para poder entenderlo.
Cuando el Midrash nos está hablando de que Abraham era un gigante entre los gigantes, no nos está hablando literalmente de eso. No está diciendo que Abraham era un hombre gigante, lo está hablando en el sentido de la grandeza espiritual de Abraham. En el sentido de la grandeza espiritual de Abraham. Abraham era un gigante espiritual entre los gigantes espirituales. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, el mensaje nos está hablando algo importante, espiritual, en la vida de Abraham, por cuanto él no era un gigante, literalmente, sino que era un gigante espiritual. Abraham era un gigante espiritual. Por lo tanto, ¿cómo podemos interpretar que la comida y la bebida de Abraham era la comida y la bebida de 70 personas? Ayer nos dimos un banquete, ¿no? Y el que más comió 2 platos. Pero de 2 platos, yo me comí uno. Y quedé que no podía más. Y yo como. Esta barriguita que tengo yo aquí no es de gratis. ¿Ok? Esto no es una barriguita de gratis. Y yo quedé ayer, pero la comía 70 personas. ¿Cómo conectar esto? Bueno, los sabios lo que hicieron fue conectar este texto con un texto que se encuentra en el libro de Éxodo, donde dice ese texto de la siguiente manera. Moisés, Aarón, Nadab y Abiud y los 70 ancianos vieron la gloria de Dios, comieron y bebieron. Claro, ahí describe que la gloria de Dios era como un enorme zafiro debajo de sus pies, etcétera, etcétera. Pero el punto está que dice el texto que Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos comieron y bebieron y vieron la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el texto? El texto lo que nos está queriendo decir es que la revelación profética que Abraham tuvo, solo él, es comparable a la revelación profética que tuvieron los 70 ancianos de Israel, que vieron la gloria de Dios y comieron y bebieron y vieron la gloria de Dios. Como el texto está hablando de que los 70 ancianos comieron y bebieron y vieron la gloria de Dios, entonces el Midrash dice la revelación de Abraham, su comida y su bebida era la de 70 ancianos, era comparable a los 70 ancianos. Es decir, solamente nuestro padre Abraham pudo tener la misma calidad de revelación profética que tuvieron Moisés, Aarón, Nadab y alcanzó esa grandeza espiritual. ¿Cómo nuestro padre Abraham alcanzó dicha grandeza espiritual? Para tener él solo el honor de contemplar lo que 70 ancianos, imagínate, no está hablando de 70 ancianos, no está hablando de cualquier persona, está hablando de 70 líderes de la congregación de Israel, está hablando del Sanedrín que tenía Moisés, establecido por hombres temerosos de Dios, guardadores de la Torá. Esos 70 hombres que vieron la gloria del Dios de Israel, Abraham solo alcanzó el mismo nivel que esos 70. Entonces, ¿cuál fue el secreto para que Abraham solo pudiera tener esa revelación tan extraordinaria
y que además de eso, Abraham pudiera recibir milagro en su casa de una manera tan extraordinaria. Bueno, el secreto de la grandeza de Abraham Avinu, el secreto de la grandeza de nuestro padre Abraham fue nada más y nada menos que el servicio a los demás. Voy a repetírtelo. La grandeza de nuestro padre Abraham fue el servicio a las personas. Abraham dedicó su vida a servir a las personas. Y eso causó en Abraham una grandeza espiritual, porque él vivía para servir a los demás. ¿Cómo servía Abraham a los demás? A través de una cualidad que estaba en él, preciosa, que en hebreo se conoce como Hesed, o la bondad. Con esa cualidad de su alma, que era la bondad, que motivaba a Abraham a tener bondad por las personas y servir a las personas, Abraham alcanzó una grandeza y una estatura espiritual tan extraordinaria que lo hizo merecedor de milagros extraordinarios en su vida. Piensa en esto. ¿Qué fue lo que causó que la viuda del profeta Obadiah pudiera tener el milagro del aceite? Su esposo, el profeta, servía a los demás profetas. Y como él dedicó su vida a servir, a tal punto que gastó todo su dinero en servir, su viuda fue recompensada con un milagro. Piensa en esto. ¿Qué fue lo que hizo que la otra mujer de la historia del profeta Elisha pudiera tener la bendición no solo de poder dar un hijo en su vejez, sino que además de eso, Hashem lo resucitó cuando el niño se murió? ¿Qué hacía ella? Cada vez que venía el profeta Elisha, ella salía y le daba pan. Y como Elisha comenzó a concurrir constantemente a su casa y comer pan de ella preparó una habitación para que Elisha pudiera dormir, descansar y seguir su camino, tener sustento. Y ese servicio la hizo meritoria y acreedora de poder recibir las bendiciones de Dios. ¿Y qué podemos hablar de aquel hombre principal de la sinagoga que recibió el milagro de Yeshua cuando su niña murió? Precisamente en todos estos casos donde estamos viendo la visitación del cielo a favor de hombres y de mujeres, en el cual Dios actuó en milagro, fue por causa de una misma importante: el servicio a los demás. Donde la bondad, donde el Hesed era la característica importante de todas estas personas. Y junto a su fe a Hashem, causaron que milagros celestiales pudieran venir sobre su vida. Por lo tanto, cuando en este día de Shabbat te decimos, Dios no ha cambiado, Dios sigue haciendo los milagros, Dios sigue obrando extraordinariamente, la pregunta es, ¿por qué hoy no vemos esos milagros? ¿Por qué hoy no estamos viendo esos milagros en nuestras vidas?
La respuesta es, nosotros hemos perdido esa conexión que tenían nuestros antiguos con el servicio. Ellos se esmeraban. Ahora, permíteme decir algo. Es fácil servir a los que conoces. Es fácil servir a los que quiero y a los que conozco. Pero aquí estamos viendo ejemplos de hombres y mujeres que servían a personas que eran para ellos completamente desconocidos. Cuando nuestro padre Abraham estaba en la planicie de Mamre, él no sabía quiénes eran los 3 hombres que se acercaron a su tienda. Él no sabía quién eran ellos. Después supo que eran ángeles. Pero Abraham no salió al encuentro de ellos a servirlos porque sabía que eran ángeles. Él lo hizo por el deseo de servir. Cuando esta mujer que le daba el pan al profeta Elisha, le daba el pan, ella no sabía quién era. Elisha pasaba por allí, ella le daba pan para que sustentara, y de tanto pasar, la mujer le dice, mira, yo creo que ese es un hombre de Dios. Pero ella no sabía quién era. Vamos a prepararle aquí una habitación. Ella no lo conocía. Pero ella tenía en su corazón y en su alma el servicio. El servicio. Y cada vez que servía, iba acumulando los méritos suficientes para ser digna de una visitación celestial. Para ser digno de un milagro celestial. Y cada uno de estos personajes que estamos hablando tenía esa característica, el servicio. Ahora, ¿por qué es tan importante esta cualidad? ¿Por qué es tan importante esta cualidad? Que puede esta cualidad darnos la bendición de poder percibir milagros extraordinarios en nuestra vida. ¿Qué tiene de importante el servicio? ¿Qué tiene de importante el servicio? La razón por la cual el servicio es tan importante es porque el servicio nos asemeja a Dios. Nos hace ser como Dios. Lamentablemente, Adán fue engañado de una manera tonta. La serpiente, cuando estaba en el huerto de Edén con Adán y Eva, le dijo, si comes de ese árbol, serás como Dios. Y obviamente eso llamó la atención de Eva y seguramente llamó la atención de Adán, querer ser como Dios. Y fueron engañados, comieron del fruto que Dios le dijo no comerá, comieron y vino la desgracia, no solamente a ellos, sino también las consecuencias a todos nosotros. Ser como Dios, no necesitábamos comer de un fruto. Para ser como Dios, no necesitábamos comer de un fruto de un árbol. Lo único que necesitábamos para ser como Dios es emularlo a Él, imitarlo a Él. Si Adán y Eva hubiesen entendido que para ser como Dios no necesitaban del fruto, sino
de imitar a Dios, hoy quizás todos nosotros estuviésemos en el Gan Eden, recibiendo la bendición de estar en el paraíso. Pero no, ellos no lo entendieron. Ellos quisieron ser como Dios, sin entender que la clave para ser como es Él es imitarlo a Él. ¿Y qué hace Dios? Dijo nuestro santo maestro Yeshua, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Él no dice, voy a hacer que amanezca porque ellos son buenos, o porque ellos se lo merecen o no se lo merecen. No. Yo voy a hacer que amanezca para todos ellos. Dios hace las cosas sin esperar recibir nada. Porque la clave de Dios es dar, no recibir. La clave de Hashem es dar y no recibir. Y cuando tú sirves, estás dando. Y cuando tú das, eres como Hashem. Ahora, muchas veces nosotros damos, pero no damos correctamente. No damos correctamente. Y en el mundo espiritual ocurre algo que es importante. Y para poder entender eso que ocurre en el mundo espiritual, voy a utilizar algo del cual nosotros en este siglo XXI estamos muy acostumbrados. ¿Ok? Quizás esta analogía en otros tiempos no se podía hacer, pero hoy, en el siglo XXI, este tipo de analogía podemos hacerla porque estamos acostumbrados a esto. Y recuerda algo. Muchas veces para poder entender el mundo espiritual, podemos hacerlo a través de entender el mundo natural. Yeshua, por ejemplo, en muchas ocasiones nos hablaba acerca del mundo espiritual utilizando cosas naturales. Por ejemplo, Yeshua decía, el reino de los cielos es semejante a un agricultor que sembró la semilla. Fue, se acostó, durmió, y la semilla germinó, comenzó a crecer, y una vez que creció y dio fruto, el agricultor tomó beneficio de ella, cosechó lo que había sembrado. Y de esa manera, Yeshua estaba enseñando un principio espiritual utilizando algo que era muy común, algo natural, la siembra, pero para enseñarnos algo del reino de los cielos. El reino de los cielos es comparable a esto. Las cosas naturales nos pueden hablar del mundo espiritual y poder entender un poquito de eso. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hoy en día no estamos quizás asociados con un concepto que se usa mucho en nuestra modernidad, que es el cortocircuito? ¿Qué es un cortocircuito? ¿Ah? ¿Qué es un cortocircuito? Se unen polos opuestos. A ver, por allá levanten la mano, a ver, ¿qué dicen por allá? Una fractura, por ponerlo así, en el flujo energético en el que se altera, o es muy alto o
de lo que se requiere o está por debajo del nivel requerido. Entonces él dice, tengo un cortocircuito, no tiene el flujo normal. ¿Ok? Y cuando ocurre ese cortocircuito hay un apagón. O que quizás hubo hace rato. ¿Ok? Quizás hubo una sobrecarga, hubo algo y ¡pum! Hubo un apagón y nos quedamos un tiempo sin luz, etcétera, etcétera. Bueno, este concepto de la modernidad nos puede ayudar a entender un concepto en el mundo espiritual. ¿Ok? Y voy a tomarlo con la figura de un bombillo. ¿Ok? Cuando nosotros decimos se quemó un bombillo, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Un cortocircuito. ¿Ok? Se quemó el bombillo, decimos nosotros. ¿Pero qué ocurrió? Un cortocircuito. Ahora, ¿cómo se dio ese cortocircuito en un bombillo para que se apagara? Porque de repente algo que estaba dando luz, ocurrió el cortocircuito, hizo unos chispazos y se apagó por completo. ¿Ok? Bueno, en los bombillos, especialmente quizás no estos nuevos, ¿verdad? Pero en los bombillos más antiguos, dentro de ellos hay dos polos. Hay dos polos. Está el polo positivo y está el polo negativo. Y estos dos polos son separados por un filamento que hace que estos dos polos estén así, separados. ¿Qué ocurre si estos dos filamentos se juntan? Ocurre el cortocircuito y se apaga el bombillo. ¿Ok? Se apaga el bombillo. Por lo tanto, el bombillo tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Y hay este filamento que está separando el polo positivo del polo negativo. Cuando esto se rompe, lo positivo y lo negativo se juntan, ocurre un cortocircuito y se apaga la luz. Eso es lo que ocurre. Ahora, en el mundo espiritual, ¿qué es esto? En el mundo espiritual, ¿qué es eso? Los sabios explican que el polo positivo es el deseo de dar. El deseo de dar. Y el polo negativo es el deseo de recibir. Cuando el deseo de dar y el deseo de recibir se juntan, ocurre un cortocircuito y la luz se va. Espiritualmente hablando. Voy a repetir eso. Cuando el deseo de dar y el deseo de recibir se juntan, ocurre un cortocircuito y la luz se extingue. Es decir, la bendición se pierde. ¿Por qué? Porque dos polos distintos se juntaron y al juntarse ocasionaron ese cortocircuito en el mundo espiritual. Y por lo tanto, esa bendición que estaba generando luz en tu vida se acaba. Se acaba. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que aprender a mantener separados estos dos polos y no juntarlos.
Pero lamentablemente nosotros no los mantenemos separados. Los mantenemos unidos. Y al mantenerlos unidos, estamos dando, pero con el propósito no de dar, sino de ¿qué? De recibir. Y cuando juntamos el deseo de dar con el deseo de recibir, ¿qué ocurre? El cortocircuito. Hay chispazos, el bombillo hace así, hay chispazos de luz, pero son momentáneos y la luz se apaga. Y al apagarse la luz, no recibimos la bendición que queremos o que estamos esperando. No están ocurriendo los milagros. ¿Por qué? Porque la luz se extinguió por el cortocircuito espiritual que se dio. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, voy a poner ejemplos donde fácilmente nosotros podemos mirar que lo que hacemos constantemente es unir estos dos polos. ¿Ok? Unir estos dos polos. Voy a poner este ejemplo. Dos jóvenes enamorados. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo el amor. Dos jóvenes enamorados. Pregúntale a uno de ellos, ¿por qué la amas? ¿Por qué la amas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué la amas? ¿Cuál sería la respuesta que un joven enamorado te daría de respuesta por qué ama a la otra persona? Normalmente la respuesta es porque me hace sentir bien. Porque me hace sentir especial. Porque cuando estoy con ella me siento feliz. Hace una pregunta. ¿Allí está dando o está recibiendo? Recibiendo. Fíjate, en todas las respuestas que di, él está diciendo me. ¿Por qué la amas? Porque me hace sentir bien. Porque me hace sentir especial. Porque me hace sentir feliz. Porque cuando estoy con ella me siento de maravilla. Entonces, cuando el amor se supone que es dar, lo que estamos haciendo nosotros es recibiendo. Y cuando estamos amando con el objeto de recibir, estamos creando cortocircuito. Ahora, en el cortocircuito hay chispazos de luz. Y esos chispazos de luz te hacen sentir bien. Pero después que esos chispazos de luz se acaben, ¿qué viene? Oscuridad. ¿Y qué viene? Vacío. Ahora, ¿cuánto van a durar los chispazos de luz? No lo sabemos. El bombillo puede durar un ratico y se apagó. En la vida, esos chispazos de luz pueden durar días, meses, años. Pero está ocurriendo un cortocircuito que no es una luz permanente, sino que son chispazos de luz. Y por lo tanto, mientras están esos chispazos de luz,
Estamos recibiendo una sensación que nos hace sentir bien, pero que no es la felicidad completa. ¿Por qué? Porque son solamente chispas de luz, no es la luz completa. Porque estamos en presencia de qué cosa? De un cortocircuito. ¿Cómo podemos causar que esa luz y que esa felicidad sean permanentes? ¿Cómo podemos causar que esa luz y esa felicidad no sean solamente chispazos de luz, sino que pueda ser una luz permanente? La respuesta está en ¿qué? En dar sin esperar nada a cambio. En dar sin esperar el recibir. En servir, en dar, en ayudar, en amar, en ser bondadoso sin esperar algo a cambio. Cuando nuestro padre Abraham salía a servir a las personas, él no lo hacía porque estaba esperando un milagro. Abraham no salía a ver a los forasteros en la calle para decir, voy a ayudarlo con la intención de recibir algo. Lo hacía solamente por el puro deseo de dar, sin esperar nada. Cuando el profeta Obadías gastó todo su dinero en resguardar a los profetas que iban a morir en manos del rey Ahab, y buscaba él la manera de ayudarlos y salvarlos, lo hacía sin la extensión de esperar algo. Lo hacía solamente con el deseo de dar y de ayudar. Cuando esta mujer que Elisha siempre pasaba por su casa y ella le daba pan, ella no lo daba por esperar nada. De hecho, cuando Elisha le pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? No tengo nada. Y fue otro el que le dijo, mira, ella no tiene un hijo. Pero ella no lo hizo con el deseo de dar. Ella empezó a darle pan al profeta por su deseo de dar. Entonces, cuando tú logras causar que el deseo de dar supere y anule tu deseo de recibir, entonces estás causando en tu vida luz espiritual que logrará causarte esos milagros y logrará darte la felicidad que tú necesitas. Ahora, no lo hagas por los milagros. No lo hagas por el querer recibir algo, porque si no, causas el cortocircuito. Hazlo solamente con tu mente y con tu corazón, dar y dar y dar, que eso sea lo que te impulse y no el deseo de recibir algo por eso que estás dando. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ese es el secreto espiritual que causó la activación de milagros en la vida de hombres como Abraham. Que causó la activación de milagros en la vida de estas dos mujeres. Que causó la activación de milagros en aquel hombre que fue a Jesús a decirle, sana a mi hija. Y mereció no solamente la sanidad de su hija, sino la resurrección de su hija. Porque la característica de esas vidas fue dar, dar y dar y dar y dar. Y eso trajo un flujo de bendiciones a su vida. Porque ellos imitaron a Dios. ¿Cuál es la provisión? ¿Cuál es el secreto celestial
que tenemos para este parashá, para esta semana, para este Shabbat. Cuando hagas algo, no lo hagas por esperar algo a cambio. Así es. Hazlo simplemente porque dar es necesario. Porque dar se requiere en este mundo. Porque dar te iguala o te asemeja a tu Creador. Ese es uno de los secretos importantes de esta parashá. Abraham fue un gigante espiritual por eso, por el servicio, por dar, por ayudar, por amar, sin esperar nada. Tomemos de ese recurso en nuestras vidas y apliquémoslo para que esa luz espiritual esté constantemente en nosotros. Amén. Bueno, hay mucha más provisión en esta parashá. Yo creo que va a haber tiempo en esta tarde con la ayuda del cielo para continuar. Ahorita ya es la hora de recibir un poquito de comida material. Sí. Es necesario recibirla, pero sé que vamos a tener la oportunidad en este Shabbat de seguir aprovechando la provisión y los recursos que están en esta parashá. Y que además de eso tenemos aquí al Moré, a Abraham Jacob, que también tenemos que exprimirlo un poquito también para aprovechar de lo que Él pueda traernos y compartirnos también en el día de hoy. Así que hoy tenemos todo un día del Shabbat para poder encontrar los recursos espirituales que están escondidos en esta parashá. Que el Eterno les bendiga y les guarde y que la Torah de Hashem esté en nuestra mente, en nuestro corazón. ¡Shabbat Shalom! Vaya.